Los labradores agarraron a los siervos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro más lo apedrearon. El dueño envió de nuevo a otros siervos más que los primeros, y los labradores hicieron lo mismo con ellos. Finalmente les envió a su hijo, pues decía: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los trabajadores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, vamos a matarlo y así nos quedaremos con su herencia. Entonces lo sacaron de la viña y lo mataron. Hay mucha violencia en esta parábola, como la hay en toda la Biblia. El primer ejemplo lo tenemos en Caín, quien mata a su hermano Abel. En el primer capítulo de Job, que estamos estudiando en el curso del Instituto de Eclesía y también los domingos en los sermones, hay una ola de violencia causada por el Hasatán, el acusador, el adversario, en contra de la víctima inocente, que en este caso es Job. Los sabeos roban los bueyes y asnas de Job y matan a sus criados. Un incendio quema a las ovejas y a los criados. Los caldeos roban sus camellos y matan a sus criados. Un tornado arrasó la casa y murieron los 10 hijos de Job. Aunque el texto dice que el incendio fue un fuego de Dios, la verdad es que toda la tragedia, toda la violencia la ha causado Hasatán, no Dios. Aquí en la parábola vemos la mano del Hasatán, primero en el corazón de los labradores. ¿Por qué estos labradores malvados golpearon a uno de los siervos del Señor, a otro logran matar y al último lo apedrearon? Sencillamente por motivos económicos, egoístas, no quisieron pagar el arriendo. El dueño de la viña, dándoles una nueva oportunidad, envió a otra comitiva la cual sufrió la misma suerte. La violencia, la maldad de los labradores era conocida y no tenían remedio. ¿Por qué entonces puso la vida de su hijo en riesgo? He aquí un profundo misterio y a la vez una realidad asombrosa. Dios envió a su hijo Jesús sabiendo lo que le acontecería. Jesús anunció su propia muerte desde que Pedro lo proclamó como el Hijo del Dios viviente. En Cesarea de Filipo dijo el Señor que tenía que subir a Jerusalén y sufrir a mano de los ancianos, sacerdotes y de los escribas. Y aquí está, en Jerusalén, y más precisamente en la cueva de los ladrones, en la boca del lobo, enseñando y a la vez siendo cuestionada su autoridad por los líderes religiosos. Es más, en la parábola de los labradores malvados está anunciando su propia muerte que acontecería 3 días después. ¿Por qué el padre, el dueño de la viña, aún así sabiendo la violencia y la rabia que anidaba en la élite religiosa, envió a su hijo a sufrir tal abuso? No crea que Dios envió a su hijo a la muerte para satisfacer su honor. No crea que el padre había que pagarle una deuda que solo su hijo podía pagar con su muerte. No. El hijo sufrió a manos de pecadores y fue a la cruz para demostrarnos que toda la maldad, toda nuestra violencia, todo nuestro pecado, Él lo absorbe como una víctima inocente, como un chivo expiatorio, con el fin de ponerle fin al pecado, haciéndose pecado Él, identificándose con nosotros y a la vez venciendo la muerte mediante su propia muerte y resurrección. El Padre sufre con el Hijo en la cruz. Le mataron a su Hijo, pero Él lo resucitó para vencer el pecado y la muerte. Queridos, quiero dejar esto en claro. Cuando usted echa mano de la violencia, ya sea con su actitud, con sus palabras, sus insultos, o ejerce violencia psicológica o de hecho, o a través de castigos físicos, o matando a niños en el vientre de su madre, o a viejitos desvalidos, o apoyando las protestas violentas, las guerras o la pena de muerte, usted le está siguiendo el juego al Hasatán y está uniéndose al club de los labradores malvados. El Señor dijo: dichosos los pobres, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los compasivos, los misericordiosos, los que lloran, los de limpio corazón y los que sufren persecución. Sé un dichoso, un bienaventurado y dile no a todo tipo de violencia. Oremos. Omnipotente y sempiterno Dios, tú estás siempre más presto a escuchar que nosotros a orar y a ofrecer más de lo que deseamos o merecemos. Derrama sobre nosotros la abundancia de tu misericordia, perdonándonos todo aquello que perturba nuestra conciencia y otorgándonos aquello que no somos dignos de pedirte, sino por los méritos y mediación de Jesucristo, nuestro Salvador, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.